Bueno, muy buenas tardes para todos. Ahora sí podemos dar comienzo. Vamos a darle continuación a nuestro tercer ciclo de conferencias gastronómicas, ciencia, cocina y alimentación. En este caso vamos a contar con un ponente con mucha experticia. Él se llama Jorge Dante Rodríguez. Es licenciado en turismo por la Universidad del Tepeyac de la Ciudad de México. Es licenciado en gastronomía por la Universidad de Vizcaya de las Américas, especialista en docencia y maestría en educación por el Instituto Tecnológico Superior de KM, y actualmente está estudiando el doctorado en educación en el Instituto Profesional Docente. Vamos a hablar un poco de lo que es el catering aéreo, lo que es algo sobre las propuestas de los menús para la gastronomía en cuanto a este tema del catering aéreo y la nutrición en ese diseño del menú. Jorge, te doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y ya te dejo pues obviamente abierto el espacio. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto de poder participar con ustedes. Y como bien lo comentaba el maestro Daniel, pues vamos a platicar un poco acerca de lo relacionado a la idea del menú y todo lo que tiene que ver con el servicio de alimentos y bebidas a bordo, a lo que también nosotros le llamamos catering. Les voy a compartir un momento la pantalla para que podamos darle pues continuidad al tema. Por favor, cualquier duda que ustedes lleguen a tener, lo vamos a ir retomando al final de la plática. Pero pues bueno, traten de preguntar todo lo que les inquiete en relación al tema, por supuesto, ¿no? Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a ver es la ingeniería del menú en el servicio de catering aéreo. Y aquí les puse una frase que dice el poder de volar sin límites. Y esa frase era una frase que tuvo una de las primeras compañías aéreas en el mundo que se llamaba Mexicana de Aviación. Y esta frase la utilizaron por mucho tiempo como parte de un eslogan. ¿Y por qué me gusta retomarla? Porque realmente los límites solamente nos los ponemos nosotros, ¿no? Y en el caso del servicio de transporte aéreo y en el caso del servicio de alimentos que se ofrecen a los pasajeros, tampoco hay límites y ahorita se van a dar cuenta el por qué lo digo. Bueno, primeramente nosotros creo que tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con gastronomía tiene que ver directamente con el turismo. Y el turismo al final del día es una actividad económica y le llamamos actividad económica porque genera negocio, porque genera dinero. Y entonces nosotros debemos entender que para que el turismo pueda funcionar como actividad económica requiere de tres elementos básicos o tres elementos importantes. El primero es el turista, el segundo es a lo que nosotros denominamos la plaza y el tercero es a lo que nosotros le llamamos PSTs o prestadores de servicios turísticos. ¿Quién es el turista? Pues la persona que desea desplazarse de un lugar de origen a otro por diferentes motivos de viaje. A lo mejor va por motivos de salud, motivos culturales, motivos de adrenalina o de contacto con la naturaleza. Todos tenemos diferentes motivos para poder viajar. Y eso entonces, o ese conjunto de turistas, generan algo a lo que nosotros le llamamos corriente turística, que no es otra cosa más que todos los diferentes perfiles o segmentos de mercado, perdón, que pueden estar llegando a un determinado destino a partir de sus intereses, a partir de sus gustos, a partir de sus preferencias. Y por lo tanto, esta corriente turística nos permite entender que el turismo es muy diverso y que tiene diferentes segmentos. El segundo punto del que yo les hablaba es la plaza, que puede ser doméstica o internacional, y no es otra cosa más que hablar de los destinos. Podemos tener destinos dentro de nuestro país, por ejemplo, en el caso de ustedes en Colombia, se me ocurre Bogotá, Medellín, Cartagena, diferentes plazas o diferentes ciudades que pueden obviamente recibir turismo, pero también tenemos plazas internacionales. Se me ocurre, si ustedes viajan a mismo México, a Francia, a España, a Emiratos Árabes Unidos, estaríamos hablando de plazas internacionales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este turista que por diferentes motivos de viaje se desplaza a plazas, ya sea dentro de nuestro país o en el extranjero, requiere finalmente de la utilización de ciertos servicios. Por ejemplo, ¿cómo voy a llegar al destino? Necesito entonces servicios de transportación y por lo tanto este servicio de transportación puede ser transportación ferroviaria, transportación aérea, transportación marítima, terrestre, etcétera. Voy a decir, o bueno, me voy a preguntar también dónde me voy a alojar o dónde voy a dormir, dónde voy a descansar. Entonces vienen los servicios de alojamiento en los que tenemos también una amplia variedad de servicios. Hoteles, motorhoteles, tiempos compartidos, condominios y pudiéramos mencionar muchísimos más. Incluso los hostales también son una forma de alojamiento. Y viene la parte donde empezamos a adentrarnos a la parte de alimentos y bebidas.
¿qué voy a comer en el destino en el que voy a estar yo haciendo turismo? Entonces entran los restaurantes, entran los bares, entran los banquetes y toda la gama de opciones que podemos tener nosotros cuando estamos fuera para poder alimentarnos. Y por supuesto, servicios recreativos. Ahora bien, si bien es cierto que yo ahorita mencionaba que los servicios de alimentación se enfocan de pronto a restaurantes, a bares o a empresas de banquetes, también que la alimentación es un servicio que se presta en la transportación y en el alojamiento. ¿Por qué en la transportación? Porque si de pronto se me ocurre que vamos a viajar tal vez en un vuelo, voy a pensar de Bogotá a Madrid, un vuelo directo, son muchas horas. Entonces nuestros pasajeros o nuestros clientes como aerolínea necesitan tener un servicio de alimentos y bebidas a bordo. Entonces se tiene que pensar en qué servicio y qué menú se les va a ofrecer durante su trayecto entre Bogotá y Madrid, en el ejemplo que yo estoy dando. Y en un momento más explicaré cómo lo diseñamos, qué factores tomamos en cuenta, etcétera. O puede ser que de pronto yo viaje en tren y tal vez el trayecto es muy largo y también tendría yo que ofrecer alimentos y bebidas a los pasajeros. Pero si hablamos de los servicios de alojamiento tales como hoteles suelen tener también restaurantes o suelen tener el servicio de banquetes porque de pronto el hotel sus salones para eventos. Entonces, dense cuenta cómo el servicio de alimentación no solamente son bares y restaurantes, sino que podemos verlo presente en muchos tipos de prestadores de servicios turísticos. Lo mismo en el transporte marítimo. Si hablamos de un crucero, los cruceros mueven cantidades estratosféricas de alimentos, tanto para su tripulación como para todos los pasajeros que van a bordo de, pues, de uno de estos barcos, ¿no? Bueno, finalmente, tanto el turista que llega a un determinado destino o plaza y que consume los servicios de diferentes prestadores, obviamente genera una dinámica. Por eso es que aquí les puse el loguito o la figurita de business. ¿Por qué? Porque genera derrama económica, gasta su dinero en la plaza y entonces nos permite tener derrama económica en el lugar, generar empleos directos e indirectos, pero sí tenemos que cuidar que sea en la medida de lo posible, siempre a través de un desarrollo sustentable, es decir, sin afectar el medio ambiente, ni físico, ni social, ni cultural del lugar donde se está desarrollando la actividad turística. Ahora, ¿por qué hablar del transporte aéreo en el desarrollo del turismo? Porque el transporte aéreo ha sido una parte clave en el de masas, en el movimiento de gran cantidad de gente entre un destino origen y otro. Por ejemplo, en esta imagen aparece el planeta Tierra, arriba un conjunto de edificios y luego vienen ahí unas imágenes de aviones. Cuando nosotros nos enfocamos al planeta Tierra, lo que les quiero decir es que esto es algo a nivel internacional. Se da prácticamente en todo el mundo. En todos lados tenemos actividad turística. Ajá. Ahora, en la primera imagen del lado izquierdo aparece un pequeño avión como avioneta. Ajá. La aviación, chicos, no tiene tanto tiempo. Estamos prácticamente de 100 años, 110 años tal vez que ha tenido de desarrollo en la aviación, o sea, un siglo, donde empezaron con aviones muy pequeños, de un solo motor, con hélices de madera, que lógicamente podían transportar una o dos personas a lo mucho. Ajá. Donde obviamente las velocidades eran mucho más cortas. Va avanzando obviamente la tecnología, va avanzando todo el estudio en relación a lo que tiene que ver con la aeronáutica y entonces en los años 60, o sea, prácticamente 60 años han empezado con estos temas de la aviación, surge la era del jet, que es este avión acá en esta otra parte de la imagen, que el jet ya es cuando se utilizan motores que tienen turbo, mayor impulso, que permiten obviamente alcanzar velocidades mucho y por lo tanto tienen una mayor capacidad de aforo. Entonces, mientras que en los inicios se podían transportar una o dos personas, llegamos ahora a aviones que pueden transportar hasta 800 pasajeros a bordo, que es el caso del Airbus A380 cuando está configurado todo en clase turista. Pero en promedio, por ejemplo, un A380 puede llegar a tener hasta 550 personas. Entonces, imagínate que ese avión que es como los que utiliza mucho la aerolínea Emirates Airlines de Emiratos Árabes Unidos, ellos en promedio llevan 550 pasajeros a bordo en este tipo de aviones o equipos. Entonces, imagina que el vuelo es entre Dubái y la ciudad de París. Estamos hablando de un vuelo de muchas horas. Entonces, ellos tienen que pensar en cómo van a dar el servicio de alimentos para 550 personas. Pero es que si a lo mejor el vuelo sale de noche, son 550 cenas.
pero como va a llegar de día, aparte hay que considerar 550 desayunos. Entonces, por eso es que a este servicio de alimentos le llamamos catering aéreo. Y por último, tenemos aquí otra imagen donde aparece como una pequeña nave espacial. Ajá. Esta nave espacial es al espacio, efectivamente, que no es nada alejado de la realidad actual. Hace ya unos 2, 3 años que debió haberse enviado el primer avión con pasajeros, o bueno, la primera aeronave con pasajeros al espacio. Esto lo propone Virgin Galactic, que forma parte de una empresa que se llama Virgin, que es una aerolínea de Europa, que después abrió Virgin America, Virgin Australia, y actualmente pues tiene el proyecto Virgin Galactic de Sir Richard Branson, que es una persona, es un inversionista y un empresario del Reino Unido. Siempre ha tenido el sueño de lograr los primeros viajes al espacio. Yo pienso que si en el transcurso de 100 años se dio una evolución en la aviación, desde esto donde apenas eran pequeños artefactos que movían a una o dos personas, y ahora estamos pensando en naves que viajan al espacio para tener a la gente 6, 7 minutos en órbita, pues realmente estamos hablando de que seguramente en los próximos 100 años tal vez sea algo muy viajar en aeronaves al espacio. Aquí rápidamente les muestro imágenes de cómo eran los pequeños aviones en los años 30. Ya en los años 30 comenzaban los aviones de pasajeros, hacia los años 50 de mayor capacidad, con motores obviamente un poquito más grandes, que seguían siendo de hélice, todavía no existía el motor para los jets. Y bueno, aerolíneas como Pan American de Estados Unidos fueron de las primeras en incursionar en esto del transporte de pasajeros. Aeroméxico también en los años 70 comenzó a incursionar con aviones tipo jet. Aeroméxico actualmente es la aerolínea más grande de México, pero había otra que les comentaba yo hace un rato que era Mexicana de Aviación, que junto con Avianca de Colombia fueron de las primeras aerolíneas en dar el servicio de transporte de pasajeros. Avianca incluso está entre las más antiguas y entre las mejores del mundo, que tiene realmente una historia bastante amplia que contar en el tema del transporte aéreo. Más adelante, pues se van generando aviones obviamente más adecuados a las necesidades de cada época. Los diseños van cambiando, surge otro avión como el Boeing 747, que aunque este avión se sigue fabricando por parte de la compañía Boeing, que es una de las empresas que construyen aviones en el mundo, el 747 se inventó en los años 60 y continúa siendo uno de los aviones vigentes en construcción a la fecha. Es uno de los más grandes. Actualmente su segundo piso es cada vez más amplio, pero no tan amplio como el del Airbus 380. También hubo otro avión en su época, no sé si lo conozcan, que era el famoso Concorde. Este avión viajaba a más de 2,000 kilómetros por hora, entonces ya se imaginarán, pues obviamente el alcance que tenía esta avión era muy caro. Las únicas aerolíneas que lo tenían era Air France de Francia y British Airways del Reino Unido. Tenían altos costos para la operación por el tema del combustible que necesitaban para poder volar a esa velocidad. Pero bueno, aparte, este avión estaba configurado en una sola clase de servicio a bordo que se consideraba clase de primera clase. Sin embargo, vean el interior de la cabina. Es una cabina muy básica, muy sencilla, muy distante de lo que actualmente conocemos como un servicio de primera clase, pero en su momento era muy caro, perdón. Era parte la a más de 2 veces la velocidad del sonido, ¿no? A este tipo de pasajeros se les ofrecía en ese entonces caviar, champaña, los mejores quesos, los mejores menús diseñados por los mejores chefs que tenía la aerolínea, hasta que terminó fuera de uso por allá del año 2004 más o menos, fue cuando salió de operaciones el último Concorde. Ok, la compañía Airbus, les decía, fabrica actualmente el avión más grande del mundo, que es el famoso Super Jumbo, que fue lanzado en el año 2007. Hoy al 2021 está prácticamente en desuso porque es tan grande que los costos de operación pues no son tan redituables para las aerolíneas, pero al final permite la transportación de una gran cantidad de pasajeros a los cuales hay que ofrecerle pues alimentos, bebidas y otro tipo de amenidades. Aquí pueden ver algunas imágenes de cómo son esos aviones en sus diferentes clases de servicio a bordo. En esta imagen del lado superior izquierdo es de la aerolínea Singapore Airlines, que es una de las mejores aerolíneas del mundo también en Singapur. Aquí pueden tener la referencia del tamaño que tiene el avión, es verdaderamente inmenso. Unas imágenes ilustrativas en relación al interior de las cabinas. Obviamente cada aerolínea va modificando el diseño de sus interiores
en función de lo que van a ofrecer, si va a ser un servicio muy ejecutivo, si va a ser un servicio de clase turista, si van a tener 2 o 3 clases de servicio a bordo, todo va cambiando. Y me voy a centrar en esta imagen. Este es el interior de un Airbus A380, que si se dan cuenta tiene una pequeña barra con copas, con platos, con cubiertos, con un estilo muy contemporáneo y a la vez muy moderno, porque este tipo de servicio se ofrece a los pasajeros de primera clase en ciertas aerolíneas. Por ejemplo, compañías como Emirates Airlines, también de Emiratos Árabes Unidos, ellos tienen este tipo de servicios. Entonces, lógicamente vas a tener a un pasajero que no nada más que se mueve de un destino origen a un destino final, sino que va a ser un pasajero que va a exigir calidad, que va a exigir obviamente una buena ingeniería y una buena creatividad en los alimentos que se le van a ofrecer y que también va a estar dispuesto a pagarlo seguramente, ¿no? Tenemos algunos aviones que tienen el duty free integrado y actualmente se está pensando en retomar el famoso proyecto de Sony Cruiser, obviamente ya con otro nombre, que pretenden tener un avión que pueda volar a más de 3,000 kilómetros por hora y que obviamente no gaste la misma cantidad de combustible que los anteriores, como el Concorde. Bueno, otra de las compañías fabricantes de aviones es Boeing. Actualmente uno de los aviones más rentables y más utilizados a nivel internacional son los famosos Dreamliner. También en su país, Avianca cuenta con varios de estos aviones Dreamliner, que son aviones que permiten tener rutas de largo alcance. Significa que puedes llegar de un destino origen a un destino final sin necesidad de tener que estar bajando a hacer escalas técnicas para abastecimiento de combustible o revisiones. Unos 2 meses, tal vez un poco menos, se acaba de efectuar el primer vuelo más largo de todo el mundo, que fue un vuelo directo entre Seúl y Buenos Aires, Argentina. Fue un vuelo en un Dreamliner, curiosamente, que duró cerca de 18 horas y media el vuelo directo. Obviamente totalmente sin parar, ¿no? Curiosamente, ese vuelo que se operó fue con un Dreamliner que le pertenecía anteriormente a Aeroméxico, pero Aeroméxico lo regresó al arrendador. El arrendador obviamente ya lo tiene asignado a otra compañía aérea y se voló con el Ivory, o sea, con la imagen de Aeroméxico. Lo único que no tenía el avión pintado era ni el logo ni la palabra Aeroméxico, pero fue en uno de esos aviones en los que se efectuó ese primer vuelo. Este es el interior de la cabina. ¿Por qué tenemos que ver el interior de la cabina para entender todo esto del catering aéreo y de cómo diseñamos los menús en el transporte aéreo? Porque si se dan cuenta, si bien es cierto que nos permite transportar a una gran cantidad de gente, también lo es que los espacios son reducidos. Los pasillos que existen entre los asientos suelen ser muy angostos, entonces tenemos que considerar el espacio disponible para poder darle el servicio de alimentación a toda la gente. ¿Y por qué se considera catering? Catering viene de banquetería o servicios de producción de banquetes, porque en realidad la comida a bordo es un banquete. ¿Por qué? Porque se les sirve a todos los pasajeros al mismo tiempo. La tripulación tiene un horario de servicio en el cual en qué momento sirve la cena, en qué momento los snacks, en qué momento va a servir el desayuno, pero a lo que voy es de que se tiene que entender que si a todos se les va a servir la cena exactamente 1 hora después de haber despegado, despegaron, se me ocurre, del aeropuerto El Dorado de Bogotá a las 9 de la noche. Para las 10 de la noche se tiene que estar sirviendo el servicio, se tiene que estar dando el servicio de cena. Y si a lo mejor tenemos 250 personas a bordo, se le tiene que dar el servicio a los 250 al mismo tiempo. Imaginen cuando ustedes han tenido oportunidad de estar en un evento como una boda tal vez, o un aniversario o alguna fiesta formal, que ven que de pronto es un movedero de meseros por todos lados y la cocina está vuelta loca sirviendo la comida. Y tomando en cuenta que en un evento en tierra, pues tenemos mucho más espacio y tenemos mucha más gente que nos puede apoyar para darle el servicio de alimentos a la gente. En un avión no, en un avión quienes dan el servicio son los tripulantes y entonces los espacios son reducidos. Aparte, consideren que entre cada fila de asientos, justo abajo de las pantallas, en el caso de esta imagen, aparece un compartimento, no sé si lo alcanzan a apreciar, que es de donde se despliega una mesa. Esa pequeña mesa de servicios donde se le va dejando la charola de alimentos a cada pasajero y luego hay que recoger toda la basura y luego hay que más tarde ofrecer tal vez snacks y más tarde ofrecer bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Entonces es un servicio que va perfectamente programado. Por eso es que se tiene que conocer el tipo de avión en el que se está operando.
Ahora, no sé, aquí te pongo, ¿te has preguntado cuántos aviones se están volando alrededor del mundo en este momento? Tal vez no tengan ni idea de cuántos aviones estén volando. Estamos hablando de verdad de millones de seres humanos que en este justo y preciso momento están, ¿cómo se dice? Volando en diferentes partes del mundo. Una que estoy abriendo se llama FlyRadar 24. Es una página que nos permite visualizar en tiempo real a través de, obviamente, de imágenes satelitales, la cantidad de aviones que están volando en este momento en el mundo. Cada una de esas figuritas amarillas que están viendo son aviones que están volando ahorita, siendo las 11:25 de la mañana en Colombia. Son los aviones que están volando en este justo y preciso momento, en este caso de la imagen de México, ¿no? Pero quiero que vean cuántos aviones hay, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Aquí tenemos Colombia y cada uno de estos puntitos amarillos es un avión volando. Por ejemplo, si yo aquí le doy, no sé, clic a alguno de los aviones, me va a abrir, ¿no? Por ejemplo, este es el Avianca 9786 que vuela de Bogotá a Santa Marta. Ajá. Y obviamente me indica cuál es la trayectoria, a qué hora a su salida, a qué hora salió realmente, a qué hora se estima que llegue, a qué hora pretenden que realmente va a llegar. Entonces tú dirías, bueno, ¿y por qué me sirve todo esto? Porque entonces todos estos aviones que ustedes están viendo, y ahora vamos a ver una imagen a nivel mundial, todos estos aviones que están en este momento volando llevan pasajeros a bordo. A lo mejor habrá quien tenga un vuelo de 50 minutos, 40 minutos, pero también muchos de estos aviones tienen vuelos de más de 10 horas. Por ejemplo, los que están cruzando en este momento el Atlántico. No sé, vamos a darle clic a alguno, no sé, a este, por ejemplo, ¿no? Este es el vuelo de Air France de París a Nueva York. ¿Sí me explicó? Entonces, ellos seguramente ya partieron, obviamente, del destino, seguramente ya dieron el primer servicio de alimentos y bebidas a sus pasajeros y ya tienen que estar pensando en el momento en el que se va a servir el siguiente, pues el siguiente servicio, valga la redundancia. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos a veces muchos mitos en relación también a lo que se da en los aviones. Los aviones son incómodos. Ajá, bueno, ahí esta es publicidad de la aerolínea. Dicen Aeroméxico, te demostramos que es distinto. Y es que hoy en día, no solo Aeroméxico, todas las aerolíneas del mundo de verdad tienen muchas comodidades y amenidades para todos sus pasajeros. En el avión te cobran hasta por el agua. A veces la gente lo dice así. Es que sucede, lo voy a explicar en un momento más en los antecedentes del catering aéreo. Antes no se cobraba la comida y en muchas aerolíneas sigue sin cobrarse, pero cuando surgen las famosas aerolíneas de bajo costo, entonces las ABC o aerolíneas de bajo costo cobran por cada alimento o bebida que el pasajero consume y no suelen ser nada económicos. Pero bueno, ahí ya la persona decide si gusta o no gusta comer algo. Ajá. Las aerolíneas, digamos, tradicionales o las aerolíneas convencionales no cobran la comida. Es el caso de Aeroméxico. Desconozco si en el caso de Avianca se cobre. Yo me imagino que no, o al menos no creo que la cobren en vuelos internacionales. No he tenido oportunidad de viajar con Avianca, pero considerando que es una aerolínea que no es de bajo costo, supongo que no se ha de cobrar. La comida del avión es mala. Muchas veces se tiene ese mito, la comida es muy mala. Y sí, hay veces que uno come a bordo y no es muy agradable a lo mejor en sabores, pero hay aerolíneas que le apuestan de verdad a una buena ingeniería, a un buen diseño de menús y lo logran alcanzar, lo logran hacer. En Aeroméxico, de hecho, es una de ellas, Emirates Airlines ni se diga también. Y bueno, ¿qué pasa con el catering aéreo? Para que tengan como que la referencia de todo esto. Por allá del año 1919, el 11 de octubre se vivió el primer almuerzo a bordo de un avión. O sea, en 1919 se sirvió por primera vez comida a bordo de un avión. Ajá. Llevaban una fiambrera, que es como una especie como de cajita, vamos a llamarlo así, que costaba 15 libras esa fiambrera y era para vuelos, para un vuelo que se dio entre París a Handley Page. Después, para el año 1936, o sea, ya en los años 30, la compañía estadounidense United Airlines fue la que instaló la primer cocina a bordo para ofrecer comidas calientes a los pasajeros. Deben saber que los aviones hoy por hoy, la gran mayoría están equipados con cocinas, obviamente cocinas especiales para poder calentar los alimentos y brindar el servicio. No para cocinar, porque los alimentos a bordo ya están completamente cocinados, preparados. Solamente es para calentar, montar y servir.
En los años 50, específicamente en 1950, era la era dorada de la aviación. Era un servicio exquisito, manteles y cubertería de plata, los mejores, obviamente, alimentos. En la imagen del centro, vean, hay una pequeña mesa, no sé si la alcanzan a apreciar, que tiene un arreglo de flores muy grande, botellas de champaña, canapés, perfectamente montados en charolas. El espacio del pasillo era más amplio y el personal de traje, de smoking o con cierto tipo de vestimenta mucho más formal, ¿no? Porque era la época dorada de la aviación, era cuando se daban de verdad comidas como si estuvieras en el mejor restaurante. Antes, chicos, viajar en avión era todo un acontecimiento social. Viajar en avión, todo el mundo viajaba de corbata, de peinado alto, zapatillas las mujeres, bueno, zapatillas, tacones, no sé cómo le digan en Colombia, el zapato alto, pues siempre vestían muy formal, ¿me explico? Hoy ya podemos viajar de pronto hasta en sandalias, en short, y ya no es la misma formalidad, pero antes, en la época dorada, no todo el mundo tenía oportunidad de viajar muy caro, de verdad, exageradamente caro, pero pues era la novedad de poder volar, de poder tener un servicio de primer nivel a bordo, etcétera. Perdón. Hacia el año 1969, el 2 de marzo entra en servicio el Concorde, el avión que les dije que era el más rápido de todo el mundo. Los vuelos de British Airways y Air France se volvieron muy famosos por ofrecer champaña, caviar, trufas negras, foie gras, langosta, entre otro tipo de productos. Para los años 70, la desregulación de las aerolíneas durante esta época provocó una caída en los precios de cada billete o de cada boleto de avión. Entonces, el precio tuvo que ser más barato y se hizo más importante el tema de bajar el precio que el de ofrecer una buena comida o un buen servicio. Una de las aerolíneas de bajo costo en nacer en el mundo fue la estadounidense Southwest Airlines, que sigue existiendo y operando en la fecha. Ajá. En 1973, la Unión de Transportes Aéreos de Francia contrató a un chef que se llamaba Raymond Oliver, que evaluó los menús que ofrecían en ese momento en Francia. Siguiendo su opinión, la comida entonces se comenzó a preparar más salada y especiada para que pueda mantener su sabor después de ser recalentada a 30,000 pies de altura. ¿Por qué les digo esto? Porque se tienen estudios de que a esa altitud, más o menos del nivel del mar a donde va un avión volando en altitud y velocidad de crucero, estamos hablando de al menos 12 o 13 kilómetros de altura. Se dice que a esa altura las papilas gustativas no permiten detectar con la misma fuerza los sabores del plato. Entonces, la comida de avión suele prepararse con mayor cantidad de sal para que cuando el comensal, o en este caso el pasajero, lo pueda degustar durante su vuelo, esté en su punto óptimo de sabor. En el entendido de que si se consumiera a nivel de tierra, en teoría debería de estar el producto mucho más salado. Sería su percepción. En los años 80, en el año 85, se funda la compañía europea Ryanair, que es una de las más famosas en vuelos baratos. Tan éxito ha tenido que tiene cerca de 300 aviones en su flota, pero también es muy conocida por sus excesivos precios en la comida y bebida a bordo, que era lo que yo les comentaba hace un rato. Para el año 87, la compañía American Airlines de Estados Unidos tenía un director ejecutivo que se llamaba Robert Crandall. Este señor reportó un ahorro anual de más de $40,000. ¿Y sabes cómo logró ahorrar más de $40,000 al año? Eliminando una sola aceituna de cada ensalada servida para los pasajeros de primera clase. Entonces, por eso también cuando diseñamos los menús para una aerolínea, es como en el restaurante, tenemos que pensar en el costo, tenemos que pensar en qué cantidad le voy a poner de cada ingrediente a cada uno de mis platos, porque a partir de eso, pues puede obviamente repercutir en ahorros que de pronto nos pueden favorecer en la operación de nuestro negocio. Para el año 2001 y 2002, hubo unos atentados el 11 de septiembre, para ser específicos, que fue cuando se derribaron las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, a partir de ahí, las aerolíneas comenzaron a utilizar cubiertos de plástico. Ya no se utilizaba el cubierto de metal. O sea, tenedores, cuchillos, cucharas, procuran que sean de plástico. Si te llegan a dar de metal, todo menos el cuchillo. El cuchillo siempre tiene que ser de plástico por reglamentación internacional. Bueno, también derivado de obviamente de cuestiones financieras y bueno, problemas que podían tener las aerolíneas, comenzaron a sustituir las comidas por aperitivos o pequeños snacks. Por eso mucha gente dice, ay, es que ahora cuando viajas en avión solamente te dan galletas y cacahuates. Sí, es que antes daban servicios de comida caliente hasta para un vuelo de una hora, 5 minutos, pero las condiciones eran otras. Y obviamente eso hacía que los boletos de avión también fueran mucho más caros.
Para el año 2006, el complot para atentar usando explosivos líquidos hizo que se prohibiera transportar más de 100 mililitros a bordo, y esto pues obliga obviamente a comprar bebidas a las tiendas de las terminales aeroportuarias, etcétera. Es decir, ya los pasajeros no pueden pasar al estériles o seguras de los aeropuertos con botellas que tengan más de 100 mililitros para evitar que alguien lo pueda utilizar de explosivo. Para el año 2009 se publica, perdón, una nota de un pasajero de la compañía Virgin Atlantic. Virgin Atlantic es de la misma compañía que les decía yo de la que está haciendo programando los vuelos al espacio, pero Virgin Atlantic no es la del espacio, es la de vuelos normales. Le dirigieron una carta a Richard Branson, que es el CEO o el presidente de esta compañía, donde un pasajero describía la comida como un viaje culinario al infierno, dando a entender que la comida a bordo era pésima. Entonces, más adelante, también aerolíneas como British Airways en el año 2009 retira todas las comidas gratuitas en sus vuelos de corto recorrido. A su vez, empieza a haber diferencias entre las compañías de bajo costo, low cost, y las compañías regulares. Y entonces, hacia el 2011, pues derivado de que también British Airways tenía pasajeros que sí exigen un servicio de calidad total, comienza a pedir asesoría para los que sirven a bordo a Heston Blumenthal, que es uno de los principales chefs o de los cocineros de dinner más reconocidos en todo el mundo. Y también compañías como Singapore Airlines y Air France pues piden consejo a otros cocineros de renombre. O sea, ya no era nada más servir por servir, sino ver qué se les va a servir con un menú perfectamente diseñado. Para el año 2011, KLM introduce el menú a la carta, donde los pasajeros de clase turista, que también se le llama económica o coach, pues pueden comprar menús desde 15 euros. En el 2012, por ejemplo, Japan Airlines sirve durante el periodo de Navidad Kentucky Fried Chicken, ese pollo frito. Porque en Japón la comida de esta cadena es tan popular que solamente en esa época del año la compañía Japan Airlines le ofrece a sus pasajeros Kentucky Fried Chicken. O sea, ¿a qué voy con esto? Los menús pueden variar, los menús se deben de adaptar, los menús tienen que tropicalizarse a cada gusto y preferencia de los diferentes segmentos de mercado que tiene una aerolínea, como también debe de tomar en cuenta el lugar donde está despegando y el lugar donde está aterrizando, porque le va a dar referencia del tipo de comensales o pasajeros que lleva a bordo. En el año 2013, por ejemplo, compañías como Air Baltic iniciaron entonces un sistema que permitió a los pasajeros elegir el menú cuando reservaban su asiento. Igualmente, en 2013 se da un informe de travelsupermarket.com que revela que las aerolíneas aumentaban el precio hasta 2.6 veces el tema de los costos de comida y bebida a bordo. Por eso les digo que suele ser como que muy caro, ¿no? También en el 2013 hay un dato curioso de la compañía Aer Lingus que prohibió el alcohol en sus vuelos entre Dublín e Ibiza para evitar incidentes con pasajeros que que tuvieran demasiadas ganas de fiesta. ¿Por qué? Porque Ibiza es un destino de muchas discotecas, de mucho antro, de mucha diversión nocturna, entonces pues ya desde el vuelo se iban entonando, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes para que se pueda entender que las aerolíneas suelen servir o suelen tener tres clases de servicio a bordo: clase turista, clase business o ejecutiva y primera clase. La pregunta es, ¿todas las aerolíneas tienen todas las clases de servicio a bordo? La respuesta es no. Hay aerolíneas, principalmente las de bajo costo, que solamente ofrecen clase turista. Hay aerolíneas que tienen turista y ejecutiva, y hay aerolíneas que tienen turista, ejecutiva y business y primera clase, perdón. Y ha surgido una nueva versión que se llama Turista Premium o Turista Plus, que es lo mismo que esta que están ustedes viendo, pero un poquito más de espacio entre filas. Estos asientos suelen ser más rectos, no reclinan tanto, el espacio entre filas es menor, pueden o no tener pantallas, y esta es la forma en cómo se sirve el alimento a los pasajeros de clase turista. Es una charola un poquito más pequeña, pero suficiente para el espacio de la mesa que tenemos disponible para el servicio de alimentos. Este es un Premium Economy Class, es un poquito más amplio, los asientos son más cómodos. La diferencia con la anterior es que los espacios tienen un poquito más que los asientos tienen más espacio entre las filas. Luego tenemos la Business Class o clase ejecutiva. Dense cuenta, el asiento es mucho más cómodo, completamente ergonómico, con posiciones de comodidad lumbar. El asiento prácticamente se hace cama o casi se hace cama. Y también vean cómo cambia el servicio de alimentos. Aquí, ya, mientras que en la clase turista se sirve en
vasos, tazas y elementos de plástico, y el menú es mucho más básico y sencillo. En una clase ejecutiva cambia por completo hasta la loza. Es decir, nuestra vajilla son platos de porcelana o de cerámica, vasos de cristal, se monta un pequeño mantel al pasajero, se utilizan cubiertos de metal, excepto el cuchillo, como ya lo mencionamos, y la manera de emplatar cambia por completo. Después tenemos la primera clase. Aquí les pongo el ejemplo de Emirates Airlines. Aquí esto ya es viajar de lujo, ¿no? El pequeño, la barra con los banquillos y la persona atendiendo ahí para ofrecer aperitivos y cócteles en general, pero vean la cabina, se pueden cerrar las puertas, obviamente todo va completamente forrado en madera, un bar de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de cortesía, o bueno, ya incluido en el precio del boleto. La manera de montar la mesa es con manteles, servilleta de tela, el tipo de vaso y loza que utilizan cambia por completo, ¿no? Pero pues también el precio es muy distinto. Ahora, ¿existen clases de atención a pasajeros superiores a la primera clase? Sí. Es el caso de la aerolínea Etihad Airways, que tiene base en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Ellos ofrecen un servicio que se llama The Residence. The Residence tiene 3 espacios. El asiento, que es prácticamente un reposet, con otro pequeño sillón enfrente, una pantalla de 32 pulgadas disponible para el pasajero, puertas completamente plegadizas para mantener la privacidad en el espacio. Tiene una cama, doble para el pasajero. Es una cama como si fuera de hotel, con sus almohadas, sus este, sábanas de primera categoría. El servicio se lo pueden llevar a la cama mientras él puede disfrutar de alguna película, por ejemplo, a bordo. Esta es la cama cuando está atendida. Las amenidades son amenidades como cremas, pasta dental, jabón, enjuagues bucales, etcétera, pero de marcas reconocidas de diseñador. Aquí tenemos también una imagen de los asientos y tiene su propio baño personal. Ok, entonces, bueno, ahorita vimos las diferentes clases de servicio a bordo. Ahora, veíamos de las aerolíneas de bajo costo que ofrecen, una de ellas es la compañía Volaris de México. Tengo entendido que en Puerto Rico, bueno, también creo que hay una que se llama Volaris Puerto Rico. Viva Aerobús, que creo que hay Viva Colombia, ¿no? En Viva Colombia, que es una aerolínea de bajo costo, se enfocan a esto. ¿Ofrecen alimentos y bebidas? Sí, sí lo ofrecen, pero lo ofrecen con costo. Entonces, aquí más o menos vamos a ver si podemos abrir un menú. Este menú regularmente lo tienen los pasajeros a bordo, y entonces ellos pueden ver cuáles son las alternativas, ¿no? De lo que pueden ofrecer. Bebidas alcohólicas, no alcohólicas, el costo que pueden llegar a tener, qué es lo que te incluye. Y les digo, realmente suelen ser muy caros, ¿no? Miren, para que se den una idea, este juguito que aquí dice jugo del Valle manzana y está marcado como en 25 pesos mexicanos a la venta, más o menos para que se den una idea. En México, este juguito del Valle en un supermercado no costaría más de 6 pesos. Ajá, 5 o 6 pesos en promedio en una tienda de supermercado, pero la aerolínea lo vende al pasajero en 25 y claro, él tomará la decisión si lo compra o no lo compra. Y también necesitan de chefs para que se pueda hacer el menú de todos los snacks, obviamente determinar el costo de la producción y poder generar los precios de venta. Pero tenemos opciones de alimentos dulces, opciones de alimentos salados. Esto es para aerolíneas de bajo costo. Ahora, ¿podemos tener menús especiales a bordo? Sí, por supuesto. Y es que no es nada más preparar el mismo menú para todos. El menú de alimentos va a variar si nuestros pasajeros son de turistas, si son de business class o si son de first class. Pero además podemos tener menús especializados. A lo mejor tienes un pasajero que es hipertenso, es decir, que se le sube la presión arterial. Entonces, ese pasajero necesita tener un menú hiposódico, es decir, bajo en sales. Por lo tanto, los chefs o los gastrónomos de la aerolínea tendrán que trabajar en el diseño de opciones de alimentación acordes con el vuelo y duración que va a tener pues vamos, el servicio que se le va a dar, pero que también cumplan con ser bajos en sales para esos pasajeros. O a lo mejor tenemos un pasajero que, que a lo mejor es diabético. Entonces, un pasajero diabético necesita un menú hipoglucémico, es decir, bajo en azúcares, pues diseñaremos menús especializados para ellos. O tenemos simplemente un pasajero que no está enfermo o que no tiene ningún tipo de patología, pero que tiene un estilo de vida en el que le gusta cuidar su alimentación y buscar una alimentación saludable y todo este tipo de cosas.
Entonces podemos ofrecer menús vegetarianos estrictos y de frutas, o bajos en colesterol, o menús especializados para los niños que no comen o que no suelen comer de todo, ¿no? Sobre todo cuando están muy chicos. O a lo mejor tengo pasajeros judíos que son muy ortodoxos en sus costumbres y puedo ofrecer un menú kosher. ¿Sí me explico? Que es para la gente de la religión judía, o vegetariano o volácteo, o simplemente un menú bajo en calorías y libre de gluten, porque hay gente que, como ustedes saben, si consume gluten se nos puede poner muy grave. Tenemos que considerar todas las posibilidades que pueden presentarse en una persona al momento de ingerir un alimento. Entonces, si alguien me dice que quiere un menú libre de gluten, tengo que tener la disponibilidad de poder hacerlo, o bien opciones de pescado y marisco. Aquí se ven imágenes de cómo se da el servicio de alimentos ya montado, y aquí al fondo se ven las charolas en un galley, que es la cocina del avión. Ahora, parte medular de la plática que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos que considerar para la planeación del menú para los pasajeros de una aerolínea? Primeramente, considerar en qué clase de servicio están volando. ¿Son pasajeros de clase turista? ¿Son pasajeros de business class? ¿O son pasajeros de first class? Segundo, ¿cuál es el perfil de clientes de la aerolínea? ¿La aerolínea a qué tipo de pasajeros se dirige? ¿A qué perfil de clientes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una aerolínea de bajo costo y el perfil de pasajeros que suelen volar en una de bajo costo al de una aerolínea tradicional. Por otro lado, ¿cuál es la gastronomía y bases de alimentación en el destino final? Es decir, si mi vuelo va a ser entre Colombia y Francia, entonces la intención es que se puedan generar dos menús, uno con bases de cocina colombiana y un segundo menú con bases de cocina francesa, porque es muy probable que en ese vuelo entre Bogotá y París tal vez yo tenga pasajeros franceses y pasajeros colombianos. Entonces, para darle gusto a todos, tengo que pensar en ofrecer una alternativa de comida basada en lo latinoamericano o específicamente en lo colombiano, y algo enfocado al europeo o específicamente en lo francés. Si mi vuelo es, se me ocurre, entre Ciudad de México y Tokio, Japón, tengo que pensar en un menú enfocado a cocina mexicana, que no necesariamente implique que sean tacos, ¿no? Que es a lo que siempre nos enfocan en la cocina mexicana. Pueden ser otras alternativas, pero que el tipo de ingredientes que utilices sean más al gusto y preferencia de la gente, en este caso del ejemplo mexicana, pero también puede ser que ofrezca pescado con arroz blanco y vegetales, porque iría más aterrizado a los gustos y preferencias de la gente que va hacia Japón, ¿no? Del destino final. El horario del vuelo también es importante al momento de diseñar el menú. Mi vuelo sale en la mañana, sale a mediodía, sale por la tarde, sale en la noche o sale en la madrugada. Si yo sé que el vuelo sale a las 8 de la noche, pues seguramente voy a tener que ofrecer cena. Pero si yo sé que el vuelo sale a las 7 de la mañana, voy a tener que comenzar con un servicio de desayuno. Eso es muy importante porque también el siguiente punto, que es la duración del vuelo, nos va a permitir entender cuántos servicios vamos a dar. En un vuelo transatlántico o transpacífico, por lo regular suelen darse dos servicios de comida caliente más snacks que son de comida fría. Si el vuelo salió en la noche, doy cena, y si llega pues en el transcurso del día, doy desayuno. Ahí tengo cena y desayuno caliente. Pero en el Inter, tal vez después de 4 o 5 horas de haber despegado, porque el vuelo tal vez dura 12 horas, se ofrecen bocadillos como cuernitos de jamón, croissants con jamón y queso, o a lo mejor se ofrecen bolovanes con atún, yo qué sé, o galletas o cacahuates, dependiendo de cada aerolínea, pero es decir, se tienen servicios de alimentación complementaria a lo largo del servicio. Tenemos que tomar en cuenta si la ruta es doméstica o internacional. Ya vimos lo que es doméstico o internacional, el tipo de avión en el que se opera el vuelo, la capacidad instalada en los galleys, que son las cocinas. Aquí a mano derecha se ve una imagen de una cocina instalada en un avión de largo alcance. Por supuesto, hay que tomar en cuenta los estándares de calidad que maneja la aerolínea y las medidas de seguridad e higiene. Sobre todo hoy en día que tenemos este gran problema de la pandemia del COVID, se tiene que triplicar o cuadriplicar los esfuerzos en tema de seguridad e higiene al momento de estar trabajando con la producción de alimentos y, por supuesto, al momento del servicio. Ya para finalizar, vamos a ver cómo esta aerolínea, como Emirates Airlines, ofrece cerca de 225,000 comidas diarias antes de la pandemia. ¿Por qué se muestra el dato antes de la pandemia? Porque después de la pandemia hubo una gran reducción en el transporte de pasajeros, porque obviamente la gente de sanidad,
pues no vuelan tanto como antes, ¿no? Ahorita ya empieza a haber un repunte en el movimiento de transporte aéreo, pero todavía no como antes, o sea, y por razones obvias, ¿verdad? Pero en promedio, en una época normal, solamente esta aerolínea produce 225,000 comidas diarias, tiene cerca de 6,000 empleados, todos ellos cocineros y personal administrativo para la producción de alimentos de sus pasajeros. Operan un monorriel de 2.55 kilómetros, con lo cual transportan la comida y tienen más de 100 clientes a nivel internacional. Ellos entonces producen 110 millones de comidas al año, tienen uniformes especiales para la seguridad e higiene en el manejo de alimentos, y el Emirates Flight Catering, que es un complejo de edificios, de hecho aquí se ve la imagen, esa imagen del edificio que está hasta arriba es el edificio donde producen los alimentos para la compañía Emirates. Es el más grande del mundo, tiene un edificio que tiene un área de panadería, otra área de repostería, un área de cocina caliente, un área especializada en menús de business class y otra para first class. Y algo muy importante, lo que yo les decía, los menús se tienen que inspirar en el destino al que vuelen. Cada 24 horas ellos producen cerca de 240,000 platos. Ajá. Simplemente en panadería producen 270,000 piezas de pan diariamente, más de 7 toneladas por día. Tienen 150 trabajadores produciendo la comida, es decir, 50 por turno, solamente en el área de panadería, porque recuerden que son muchos más el total de empleados que tiene el área de catering. Tienen máquinas especializadas en el corte de masa de pan, y el pan para los pasajeros de primera clase es completamente artesanal, o sea, se hace completamente a mano. Producen desde un baguette hasta pan dulce tradicional de diferentes partes del mundo. Tienen hornos especializados, racks en torres para enfriar el pan, y tienen un control de calidad para la aceptación de los panes. En el año 2018, la aerolínea produjo 72 millones de panes. Finalmente, tienen 1,800 chefs de diferentes partes del mundo como parte de la plantilla operativa. Producen más de 1,300 menús al mes, es decir, 1,300 menús al mes significa que tienen más de 1,300 opciones de alimentos a servir a bordo de cada uno de sus vuelos. Entonces, díganme ustedes si no se requiere realmente una gran creatividad en el diseño de los menús. Manejan 4 regiones gastronómicas que producen comida asiática, subcontinental europea, de Medio Oriente, etcétera. Manejan carne, camarón, pollo, pescado, verduras, diferentes estilos gastronómicos. Y claro, hoy en día siguen nuevos procesos de seguridad e higiene por el tema de la pandemia del COVID-19. Son tantas de verdad, las preparaciones que hacen, que consumen cerca de 61 toneladas de fresa al año y cerca de 1,360,000 kilogramos de pura papa. Entonces, ese es hablar de tan solo unos ingredientes, ¿no? Aquí imágenes de cómo son las cocinas de los aviones. Comentar que también aerolíneas como Aeroméxico recurren al apoyo de los chefs más reconocidos para el diseño de sus menús. En el caso de Aeroméxico, ha contado con la participación de Mónica Patiño, del chef Enrique Olvera y de la chef Elena Reigadas, que son 3 chefs mexicanos muy reconocidos a nivel internacional. Están incluso entre los top 10 de Latinoamérica por su creatividad gastronómica. Entonces ellos participan en el diseño de los menús para ciertas rutas, ¿no? Por ejemplo, Enrique Olvera destaca que se trata de una propuesta de los sabores ancestrales de México y del recetario nacido en la exuberancia y la enorme diversidad de plantas y animales que la geografía proporciona. Y él se encarga de generar los menús para ciertas rutas de la aerolínea, lo mismo que las otras dos. Y por último, cierro con esto, tenemos aerolíneas como Turkish Airlines, que ellos tienen ya el servicio de chef a bordo. Entonces vean el carrito de servicio, cómo montó el emplatado que tiene para pasajeros de business class y first class. Ya no nada más hablamos de pilotos y sobrecargos, sino que también podemos hablar del servicio de chef a bordo, ¿no? Que obviamente pues está a cargo de los pasajeros principales de la compañía aérea. Pues bueno, básicamente con esto cerraría yo la plática del día de hoy. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algo que quisieran saber para pues poder dar respuesta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te agradezco demasiado. La temática está muy interesante. De hecho, es una de las formas que puedo conocer la primera clase. Muchas gracias. Le voy a dar un Sí. espacio para que mi compañero René nos colabore con las preguntas. Si tenemos 4 o 5 preguntas, para Sí, que demos respuesta y podamos concluir. Te agradezco. gracias.
Dame un segundo que me dice René que tiene inconvenientes para abrir el chat. Entonces igual abordémoslas, yo acá la busco. Ok. Mm, bueno, tenemos una vez, buenos días, quisiera saber si se suele agregar muchos conservantes a las preparaciones para prolongar su vida útil en los viajes largos. Ok, esa es una muy buena pregunta también. Curiosamente, en el servicio de catering aéreo no se suelen utilizar conservadores o conservantes. Cabe mencionar que todo el servicio de alimentos o todo el menú que se produce para un vuelo en específico es solamente para ese vuelo. Entonces, la producción se toma en consideración. Volvemos a lo mismo. ¿A qué hora va a salir el vuelo? A las 8 de la noche. ¿Qué se va a servir? ¿Cuál va a ser el menú? ¿Para cuántos pasajeros? Se programa la producción del menú con anticipación porque, como les dije, la comida ya se sirve completamente cocinada a bordo. Entonces, se programa en qué momento deben de iniciar con la producción para que todos los carritos estén listos con todas las charolas de alimentos montadas. Pero ustedes me van a decir, bueno, si el vuelo sale a las 8 de la noche y empezaron a producir, voy a suponer, a las 2 de la tarde, ¿qué pasa con alimentos que requieren refrigeración? En conservadores ni nada de esto. En cuanto se finaliza la producción y los emplatados o se pone la comida en las charolas donde se van a servir, esos carritos se llevan inmediatamente a una cámara de refrigeración que lógicamente está a la temperatura adecuada para mantener los alimentos en un estado completamente inocuo con un buen manejo de las temperaturas. Es decir, la conservación de los alimentos para el servicio de alimentos y bebidas a bordo de un avión no requiere de conservadores, utilizar aditivos o ciertos productos. No, se tiene mucho cuidado en el manejo de las temperaturas. Incluso cuando el alimento se mueve de donde se produjo hasta la puerta del avión, los camioncitos que transportan el alimento deben de ir refrigerados. Según todo va a depender mucho del menú que se vaya a ofrecer, ¿no? Algo que sí es muy importante, una vez que finalizó el vuelo, ajá, se acabó el vuelo, llegaron al destino final. Si quedó comida o no quedó comida, todo se va a la basura, todo se tiene que desechar. No se pueden quedar esos alimentos porque si a lo mejor estamos hablando de un vuelo entre Bogotá y Madrid que más o menos durará, me imagino, entre 10, 12 horas, no lo sé, las horas que tuvo previo a la producción, cuando lleguen a Madrid, todo lo que quedó se desecha. Nada de que, ay, lo guardamos para más tarde. No, porque está perdiendo un tiempo de vida en función de las horas que han transcurrido y de las temperaturas que, aunque sean cuidadas, pues también hay que tomarlas en cuenta. Y los galis, que son las cocinas del avión, también tienen espacios para poder refrigerar, como también tienen espacios u hornos especializados para poder calentar la comida. Bueno, muchísimas gracias. Damos acá otra Sí. pregunta, nos la hace Isabel González Rendón. ¿Cómo es la creación de empresas de catering aéreo que son ajenas a las aerolíneas? Ok, esa también es buena pregunta. Todas las aerolíneas tienen su propio servicio de producción de alimentos y bebidas, ¿eh? Eso es algo muy importante. De hecho, la gran mayoría de las compañías del mundo, aerolíneas, no tienen su propia área de producción. Hagan de cuenta, bueno, quiero explicar, hay empresas que se dedican exclusivamente a producir los alimentos de una aerolínea, pero como se los producen a una, se la pueden producir a todas las que están ahí en la ciudad. ¿Sí me explicó? Miren, no nos vamos lejos. ¿Por qué tiene que ser así? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, la aerolínea representante de su país es Avianca. No lo sé, puede ser que Avianca tenga su propia área de producción de alimentos en Bogotá, que es su base, pero seguramente Avianca vuela a Ciudad de México, vuela a París, vuela a Madrid, vuela a Roma, no sé, a Buenos Aires, qué sé yo, pero no tienen un área de producción de alimentos en Ciudad de México, ni en París, ni en Buenos Aires, ni en cada uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque la aerolínea colombiana voló de Bogotá a Ciudad de México, pero cuando vuele de Ciudad de México a Bogotá, también de regreso, también tiene que ofrecer un servicio de alimentos. Y entonces en Ciudad de México, Avianca no tiene un área de producción de alimentos. Sería muy caro tener un centro de producción en cada uno de los destinos a los que vuelan. Entonces, las compañías de catering aéreo, que una muy conocida es la Chef Gourmet, ajá, o ellos le ofrecen el servicio a todas las aerolíneas. Oye, Bianca, mira, tú vienes a Ciudad de México, pues tienes que darle servicio de alimentos y bebidas a tus pasajeros de regreso. Yo te ofrezco producir los menús para tus pasajeros.
Tú nada más dime qué es lo que quieres, cómo lo quieres, o si tienes un menú estandarizado o algo en específico, te hacemos la propuesta y si la apruebas, danos la concesión para que nosotros podamos producirte el alimento. Entonces, en relación específica a la pregunta es, no todas las aerolíneas tienen su propio centro de producción, a veces contratan a una empresa especializada en ese tipo de preparaciones para menús de transporte aéreo. Sí, era más o menos por ahí la pregunta, ¿verdad? Me parece. Sí, sí, de ahí se le da la respuesta. Bueno, tenemos acá otra por parte de Isabela Triviño. Creo que parcialmente ya la respondiste, pero pronto hacerle más Sí. énfasis. ¿Cómo garantizan la calidad de los alimentos al pasajero a la hora de ser servida? Ok, bueno, esa es también buena pregunta. La verdad es que los procedimientos de calidad siempre están presentes desde el que se diseñó el menú hasta el momento en cómo se van trabajando. Es más, desde la selección de proveedores que te van a llevar cada ingredientes, ahí empieza la calidad. ¿Qué proveedor que me va a llevar las frutas, las verduras, las proteínas, etcétera? El segundo paso, como se hace incluso en restaurante, ¿no? Mantener completamente desinfectadas, completamente limpias, que el personal utilice el equipo de seguridad y de higiene, en fin, todo lo que tiene que ver a lo largo del proceso de producción, el cuidado de las temperaturas del que yo les hablaba hace un rato. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás a bordo del avión? Porque siento que la pregunta va muy aterrizada, ya se está dando el servicio a bordo. La comida llega en pequeños camiones que se de las puertas del avión. La tripulación de sobrecargos recibe el alimento. Ahí empieza todo, porque ellos tienen un listado de cuántos pasajeros llevan a bordo en clase turista, cuántos en business class, cuántos en first class. Y el servicio de comisariato, que también se le llama comisariato al tema del catering aéreo, el comisariato tiene que entregar la cantidad exacta de comidas con base a la lista de pasajeros que van a tener a bordo, porque no se nos puede quedar ningún pasajero sin alimentación. Entonces, reciben y entonces ellos ven que todo venga perfectamente emplayado, los alimentos, sobre todo de todo lo que sea alimento en general, tiene preparado, o sea, por el personal de cocina, tiene que ir completamente sellado y emplayado. Jamás van a entregar un alimento que esté expuesto al aire libre, o sea, desde que terminaron la producción y fueron sirviendo las porciones en cada recipiente tiene que ir completamente cerrado para garantizar que no esté expuesto pues a microorganismos que están incluso en el exterior. Sumado a las temperaturas, obviamente cuidadas de refrigeración o de conservación, y cuando llegan al avión se ponen en racks o en espacios especializados en la cocina del avión que van a mantener el alimento refrigerado para mantener la cadena de frío, es decir, el proceso de conservación por enfriamiento a una temperatura correcta y adecuada hasta el momento del consumo, que ya sería cuando ya se pueden calentar los alimentos. Pero en principio siempre tiene que ir todo completamente cerrado y hermético. Ya si son productos como galletas o como refrescos, jugos que van completamente sellados por el fabricante, pues es mucho más sencillo aún, ¿verdad? Muchas gracias. Un Sí, último par de preguntas. sí. Francine Joana pregunta, buenas tardes, quisiera preguntarle cuáles son los métodos de conservación más usados en los vuelos para garantizar las características organolépticas de los alimentos. Bueno, realmente lo que les decía, bueno, tanto como utilizar productos de conservación, no, o sea, más que los métodos que yo les decía hace un rato. Bueno, para estar en la misma idea, para mí un proceso de conservación de alimentos es cómo mantenemos que nuestro alimento se mantenga en buenas condiciones, en inocuidad, o sea, que no presente microorganismos que puedan poner en riesgo la salud. Sin embargo, por la pregunta que me dice qué se le puede poner para el tema de las propiedades organolépticas, que eso ya más que una conservación tendría que ver con el tema de qué sabores y qué aromas va a tener nuestro producto. Lo único que podría decirles es que suelen aumentarse las cantidades de sal para los productos salados, porque como les explicaba regularmente, a esa altitud, a 30,000 pies de altura, suele haber menos percepción de los sabores en las papilas gustativas. Entonces, se sugiere que la producción sea con un poco más de utilización de sal para que el alimento pueda tener un mejor sabor al momento del consumo a esas alturas. Eh, Ahí sería básicamente la respuesta. Y en alimentos dulces ahí sí no hay ningún problema, lo hacen de manera muy convencional. Pero sí lo que sí deben de tomar en cuenta es que las porciones son mucho más pequeñas
en lo que te sirven en otra parte. Y tiene una razón de ser. La charola donde se monta el servicio a los pasajeros, bueno, la mesita que ellos bajan del asiento de enfrente es muy pequeña, es como el tamaño de una laptop de unas 14 pulgadas, entonces no es muy grande el espacio y tienes que tener menús completos. En una misma charola debes de tener la ensalada, el plato fuerte, el postre, complementos como el pan, los aderezos, la vinagreta si vas a dar una ensalada, los cubiertos, la servilleta, hasta el espacio para la taza de café. Es un espacio muy reducido, pero tienen que ser las cantidades de alimentos suficientes para dejarlo satisfecho. Pero también tiene otra razón de ser. A mayor altura se pueden en la persona, entonces como parte de la digestión. Entonces, en eso también se tiene que pensar cuáles son los ingredientes más idóneos para el diseño del menú para evitar ese tipo de incomodidades. Y por otro lado, a mayor cantidad de alimento que tú le des a la gente, pues si yo sirvo más comida, pues también implica más peso. Y si yo tengo más peso a bordo del avión, implica que voy a tener mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque es como cuando vas en tu carro, si con como coche sardina, todo apretado de gente, y por más que le aceleras el carrito, nada más no avanza, o avanza, pero más lento a que si vas tú solo y consumes más combustible. Lo mismo pasa en los aviones. Las porciones de comida también por lo mismo se controlan para que vaya muy minucioso el control de consumo energético también de la aeronave. Muchísimas gracias, Jorge. Ya Sí, acá veo que no son preguntas, sino como dos apreciaciones. Una por parte de la coordinadora de gastronomía dice, sin duda son ideas de emprendimiento para los futuros profesionales de gastronomía. claro. Y por parte de Juliana López, Avianca tiene casi la misma empresa en todo el mundo que se llama Gate Gourmet. Ok, Muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos muchas por este gracias. espacio, por haber aceptado la invitación. Esperamos poder contar en otro momento, de hecho, con otra intervención, porque estuvo muy interesante la plática. Y de Gracias. pronto que te veamos acá de manera presencial o nosotros podamos incluso vernos, Seguro que ir sí. allá y vernos por allá. Muchísimas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues mucho éxito en su ciclo de conferencias. Y pues bueno, estoy a sus órdenes con mucho gusto y a todos sus estudiantes, pues desearles también el mayor de los éxitos y siempre busquen la manera de aprender más. Nunca se acaba el tiempo para poder estudiar y siempre hay mucho que aprender también. Muchas ¿Sí? gracias. Y muy buen día para todos. Bueno, a todos los asistentes les recordamos que a las 2 de la tarde continúa el ciclo de conferencias. Continuamos con la ponente Edillomara Rúa Osorio. Ella nos va a hablar sobre un desarrollo de un aderezo lácteo fermentado a partir del suero dulce resultante de la elaboración de quesito antioqueño. Entonces a las 2 en punto los esperamos nuevamente por este medio y continuamos con lo que es nuestro ciclo de conferencia. Recuerden también diligenciar la asistencia para poderles enviar luego las grabaciones. Un saludo para todos.